Después de haber aprendido a identificar las reacciones químicas y de balancearlas por el método del tanteo o del ensayo y error, así como de poder determinar los estados o números de oxidación de los elementos químicos en una reacción química, hoy aprenderemos a balancear las ecuaciones químicas por el método de óxido-reducción en las ecuaciones también llamadas reacciones redox. Veamos lo que son las reacciones redox. Llamamos reacción redox a toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos provocando un cambio en sus estados de oxidación, lo cual trae consigo la oxidación y también el proceso llamado reducción, por lo cual también se les llama reacciones de óxido-reducción o de reducción-oxidación. En términos generales, para que exista una reacción reducción-oxidación o de óxido-reducción, en el sistema debe haber un elemento que ceda electrones y otro que los acepte. Veamos cómo sería. Veamos la oxidación, que en una reacción química se presenta cuando un elemento pierde electrones y por lo tanto aumenta su estado de oxidación. A medida que el átomo se hace cada vez más positivo, su tendencia a perder electrones es mayor. El elemento que se oxida, a su vez, es el agente causante de la reducción de otra sustancia. Por eso recibe el nombre también de agente reductor, porque es el elemento químico que le suministra electrones de su estructura química al medio, aumentando su estado de oxidación, siendo por lo tanto además la sustancia oxidada. La reducción en una reacción química se presenta cuando un elemento gana electrones y por lo tanto disminuye su estado de oxidación. Puedes observar en el gráfico que entre mayor tendencia tenga el elemento hacia los negativos a reducir su estado de oxidación, mayor es la tendencia a ganar electrones. Esta sustancia que sufre la reducción a su vez es agente oxidante, es el causante de la oxidación de otra sustancia. El agente oxidante es el elemento químico que tiende a captar esos electrones, quedando con un estado de oxidación inferior al que tenía, constituyéndose en la sustancia reducida. Estas dos reacciones siempre se dan juntas, es decir, cuando una sustancia se oxida, siempre es por la acción de otra que se reduce. Vamos a aprender a balancear este tipo de reacciones químicas llamadas reacciones redox y para ello vamos a seguir los siguientes pasos. El primer paso es colocar los estados de oxidación. Segundo, plantear las semireacciones. Tercero, igualar electrones perdidos y ganados. Cuarto, ubicar los coeficientes y finalmente balancear por tanteo. Vamos a aplicarlo a través de un sencillo ejemplo. Veamos la siguiente ecuación. Para balancearla por el método de óxido-reducción seguimos los 5 pasos que mencionamos anteriormente. El primero es colocar los estados de oxidación. Como bien sabemos, los átomos son eléctricamente neutros, por tanto el estado de oxidación del zinc será 0. Ahora, el oxígeno en la mayoría de los compuestos es -2, entonces -2. Y el hidrógeno del HNO3 +1. Te decimos -2 por 3, -6. Tenemos 6 cargas negativas frente a una positiva. Por tanto, el nitrógeno será +5, porque 5 más 1, 6 y -6, 0. De aquí en adelante, las moléculas que nosotros nos encontremos en donde el oxígeno aparezca al final va a ser -2. Entonces, observemos. En el caso del NH4NO3, oxígeno -2. El nitrógeno, en el caso del HNO3, siempre que veamos NO3 que nos dio en los reactivos,
cuando lo veamos en los productos, van a tener los mismos estados de oxidación. Es decir, que el nitrógeno va a ser 5 más 5 en todos los NO3 que nosotros observemos. Por tanto, tenemos en esta molécula oxígeno menos 2 por 3 menos 6, tenemos nitrógeno más 5, hidrógeno más 1 por 4 más 4. De tal manera que nos queda más 4, más 5 y menos 6. Al realizar la resta algebraica vemos que nos da más 3. Por tanto, para que esta molécula sea eléctricamente neutra, el nitrógeno debe ser menos 3. Ahora sigamos con el ZnNO3 Como ya acabamos de decir, el oxígeno es menos 2, el nitrógeno es más 5 porque es el ion nitrato NO3, nitrógeno es más 5, y el 2 que aparece en el NO3 se lo subimos al zinc, lo cruzamos hacia el zinc, de tal manera que nos queda más 2. Y si observamos por último la molécula del agua, ya sabemos oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Vamos entonces con el segundo punto a plantear las semirreacciones, o lo que es lo mismo analizar los cambios que hubo en los estados de oxidación. Vamos a mirar el primer cambio, que es el zinc. El zinc en los reactivos aparece con más 0 y pasa en los productos con el estado de oxidación más 2. Como podrás observar en la representación de la recta numérica, hubo un aumento en el estado de oxidación, por tanto decimos que hubo una oxidación. Cada vez se hizo más positivo y por lo tanto hubo pérdida de electrones. En este caso el zinc pierde 2 electrones. Ahora miremos otro elemento que sufrió cambio, que fue el nitrógeno. El nitrógeno, como podrás ver en la molécula HNO3, está más 5 y pasa en la molécula NH4NO3, pasa al estado de oxidación menos 3. Podrás ver en la recta numérica el cambio de estado del nitrógeno de más 5 a menos 3. Podrás darte cuenta que cada vez se hizo más negativo y un átomo es cada vez más negativo cuando gana electrones. En este caso ha ganado 8 electrones. De más 5 a menos 3, el nitrógeno gana 8 electrones y decimos que hubo una reducción, pero al mismo tiempo este fue el agente oxidante. Y decimos que el zinc, que fue el que se oxidó, fue el agente reductor del nitrógeno. Ahora saquemos por aparte las semirreacciones. El zinc de estado de oxidación más 0, que pasó a más 2, perdió 2 electrones. El nitrógeno de estado de oxidación más 5 pasó a menos 3, ganó 8 electrones. Vamos entonces al tercer paso, a igualar las pérdidas y las ganancias. El zinc perdió 2 electrones y el nitrógeno perdió 8. Necesitamos que esas dos cantidades sean iguales. Para que sean iguales, multiplicaremos el 2 por el 4. Este número por el que yo multipliqué lo vamos a colocar como coeficiente en la semirreacción. 4 en el zinc cuando su estado de oxidación es 0 y 4 en el zinc cuando su estado de oxidación es más 2. Lo cual quiere decir que en la ecuación química vamos a ubicar el 4 en el zinc que aparece en los reactivos y el 4 en el zinc que aparece en los productos, y con esto hemos ejecutado el cuarto paso, ubicar los coeficientes. Ahora sí vamos como último paso a balancear por tanteo. Nos damos cuenta entonces que en los reactivos tenemos 4 zinc, al igual que en los productos, por tanto el elemento zinc está ajustado en la ecuación química. Ahora vamos a balancear los nitrógenos.
Observemos que en el reactivo ZnNO3 dos veces tenemos dentro del paréntesis un nitrógeno y por el 2 que está afuera que lo multiplica son 2 nitrógenos. Multiplicado por el coeficiente 4 que le acompaña serían 8 nitrógenos en este compuesto. Ahora miremos en la molécula NH4NO3 tenemos 2 nitrógenos, uno en el NH4 y uno en el NO3. Por tanto, podremos decir que 8 nitrógenos tenemos por un lado y tenemos 2 nitrógenos por el otro, en total 10 nitrógenos en los productos. Ahora miremos en los reactivos. En la molécula HNO3 aparece un nitrógeno. Para que nos dé ajustado a los productos, ubicaremos el coeficiente 10. De esta manera decimos había un nitrógeno y por 10, 10 nitrógenos. Ahora vamos a ajustar los hidrógenos. Observarás que en los reactivos hemos colocado el coeficiente 10 HNO3. Tenemos un hidrógeno multiplicado por 10, 10. O sea que en los reactivos tenemos 10 hidrógenos. Ahora veamos en los productos. Tenemos en la molécula NH4, tenemos 4 hidrógenos. Necesitamos 6 de más, porque 4 más 6, 10. Para que hayan 6 en la molécula de H2O, debemos ubicar el coeficiente 3. En este caso diremos 3 por 2, 6 hidrógenos en la molécula H2O, más 4 hidrógenos de la molécula NH4, en total son 10 hidrógenos y de esta manera nos quedarían 10 en los reactivos, 10 en los productos. Por último vamos a ajustar los oxígenos. Miremos los oxígenos en los reactivos. En la molécula HNO3 habían 3 oxígenos por 10, 30. En los reactivos tenemos 30 oxígenos, deben haber 30 en los productos. Miremos. En la molécula ZnNO3 tenemos dentro del paréntesis 3 oxígenos, por 2, 6. Y por 4, el coeficiente 4 sería 6 por 4, 24 oxígenos. 24, y en la molécula NH4NO3 tenemos 3 oxígenos. 3 oxígenos, y en la molécula de agua H2O tenemos otros 3 oxígenos porque había un oxígeno por 3, 3. De tal manera que tendremos en total 24 oxígenos en la molécula ZnNO3 dos veces, más 3 oxígenos en la molécula NH4NO3, más 3 oxígenos de la molécula H2O, nos daría 24 más 3 más 3. Esto nos daría 30 oxígenos. De esta manera hemos logrado equilibrar la ecuación química por el método de óxido-reducción. Espero haya sido de claridad para ti y te invito a escuchar el próximo video donde desarrollaremos otros ejemplos de este tipo de balanceo de ecuaciones.